Cordial saludo a todos. Mi nombre es Leonilde Palomino Buitrago, instructora del SENA en la Regional Guajira, Centro Agroempresarial y Acuícola, especialista en revisoría fiscal y auditoría forense, contador público de profesión, orgullosamente egresada del SENA en el programa Secretariado General. A continuación, les presento los resultados de la investigación titulada Transformación de la práctica de enseñanza a partir de la aplicación de la metodología Lesson Study para el desarrollo de competencias laborales del área contable en Aprendices SENA, la cual adelanté en el marco de la Maestría en Pedagogía de la Universidad de La Sabana. Se sustenta el análisis y reflexión desde el punto de vista epistemológico, tomando como base 8 ciclos de reflexión en el desarrollo de la práctica de enseñanza, de la manera en cómo impactó el proceso de investigación de aula como expresión operativa de la investigación-acción, con el objeto de potenciar mi práctica de enseñanza, así como la transformación de la misma. He venido desempeñándome en el SENA desde el año 2010. El primer acercamiento a la práctica de enseñanza fue como instructor virtual, luego en el programa de articulación con la media, donde estuve laborando con estudiantes de 10º y 11º grado de instituciones educativas del sur de La Guajira. Alcancé un nivel mayor de profesionalización cuando estuve vinculada con jóvenes rurales y población vulnerable en diferentes municipios de La Guajira. Luego impartí formación en tecnólogos del Centro Industrial y de Energías Alternativas en el área de gestión administrativa de la sede Comercio y Servicios. Las competencias claves que impartí en la sede Villacampo Alegre del área contable llevaron a que me vinculara con la Universidad de La Sabana a profesionalizar la práctica de enseñanza mediante el desarrollo de la maestría en pedagogía, la cual he venido desarrollando la metodología Lesson Study y los diferentes ciclos de reflexión para la mejora continua. Para realizar este apartado se tomó como referente al psicólogo ruso Bronfenbrenner y su modelo ecológico, donde afirma que los ambientes naturales son la principal fuente de influencia sobre la conducta humana. En este sentido, para la investigación, el macrosistema son todas las normatividades que afectan el sistema micro, meso y exo. A nivel mundial, el SENA es miembro activo del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional CINTERFOR y está adscrito a la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Responde a las necesidades de las personas, las empresas y los países en materia de formación profesional y desarrollo de los recursos humanos. El exosistema hace referencia a uno o más entornos que no incluyen al aprendiz en desarrollo como participante activo, pero en los cuales se producen hechos que lo afectan o se ven afectados por lo que ocurre en ese entorno. Por ejemplo, los roles, características, relaciones de contextos o situaciones ajenas al aprendiz en los que no se encuentra físicamente presente. El mesosistema está estructurado por las interacciones de 2 o más entornos en los que el aprendiz participa. Es así como se convierte en un microsistema. Por ejemplo, la familia, los compañeros, el vecindario, amigos, centros de formación. El microsistema es este conjunto de patrones, actividades, roles y reacciones interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado. El entorno determinado, para el caso objeto de estudio, serían los escenarios de aprendizaje. La práctica de enseñanza, entendida por los autores Ferreira y Rúa como esas acciones conscientes concretas, tomamos como referente a estos autores, así como al referente de autor de Alba y Atertúa, donde manifiestan que la práctica de enseñanza es
un fenómeno social. Seguidamente, tenemos la práctica de enseñanza. Esa práctica de enseñanza al inicio de la investigación se consideró que la planeación se limitaba al cumplimiento de los lineamientos institucionales en términos simplemente de diligenciar el formato de la planeación pedagógica. Se consideró la necesidad de realizar la trazabilidad en las relaciones entre los conceptos estructurantes, las competencias, los resultados previstos de aprendizaje declarados para cada curso, así como establecer la pertinencia de dichos conceptos, competencias y resultados de aprendizaje con el meso y el macrocurrículo. Estas estrategias pedagógicas se desarrollaban de manera empírica, sin una fundamentación teórica, de manera intuitiva. Se necesitó de un mayor fortalecimiento en el conocimiento de estrategias que permitieran determinar su uso de acuerdo a los grupos y a las circunstancias. En un inicio se consideraba simplemente como un requisito institucional que, aunque respondía a esos momentos de una secuencia didáctica que se plasmaba en la guía de aprendizaje, que se preparaba previamente a la asignación que hacía coordinación académica. Sin embargo, se limitaba en ir desarrollando esas actividades de reflexión inicial, contextualización, identificación de conocimientos previos, actividades de transferencia y actividades de evaluación, como está estipulado en la guía de aprendizaje SENA. La no utilización de un instrumento para planear de forma secuencial estas actividades se encontró como un hallazgo importante para poder documentar todo lo acontecido en las sesiones de clase. Con relación a la implementación, esta implementación se desarrollaba durante las clases magistrales. Se realizaban actividades dinámicas con el objetivo de que el aprendiz se involucrara, pero simplemente se llevaban a cabo los momentos de inicio, desarrollo y cierre en la clase. Inicio con la presentación de los contenidos que se iban a abordar, las herramientas que se iban a utilizar, y se desarrollaba el tema con relación a los ejercicios y a las explicaciones de fórmulas. Finalmente se realizaba el cierre con un breve resumen donde la instructora listaba allí la importancia de los temas vistos. Esta actividad se desarrollaba siguiendo esas actividades que estaban contempladas en la guía de aprendizaje. La evaluación de aprendizaje se soportaba mediante el instrumento de evaluación o la lista de chequeo que se aplicaba a una evaluación tradicional. Se evaluaba lo académico y los contenidos curriculares, es decir, que podemos decir que se limitaba a evaluar solamente los resultados, el grado de cumplimiento de los objetivos. Se centraba en los contenidos, en las conductas que son observables, fáciles y medibles, que se realizaban al final del proceso. Se centraba básicamente en la elaboración de listas de chequeo y en una evaluación sumativa. Se presenta en el documento, pueden conseguir la descripción de la investigación, donde fundamentamos la pregunta de investigación que se denomina de qué manera se puede transformar la práctica de enseñanza de la instructora investigadora a partir de la metodología. Se determinaron allí el objetivo general y objetivos específicos relacionados a identificar las características de la práctica de enseñanza, diseñar una propuesta didáctico-pedagógica y valorar el impacto de esa transformación de la práctica de enseñanza. Esta investigación se basó en el paradigma sociocrítico. Es una investigación de corte cualitativo, de tipo descriptivo, con diseño en la investigación-acción. En esta imagen podemos observar el paso a paso que seguimos en este marco metodológico, donde encontramos el alcance, el diseño de la investigación con una investigación acción cualitativa. El método fue la Lesson Study.
La población y la muestra son todos los aprendices que le asignen a la instructora. Utilizamos técnicas de observación como la observación participante, los grupos de discusión, la retroalimentación con el instructor, y los instrumentos fueron las rejillas Lesson Study, los formatos de la enseñanza para la comprensión, diarios de campo como apuesta pedagógica y el enfoque pedagógico, la enseñanza para la comprensión, y en las categorías de análisis, planeación, implementación, evaluación de aprendizaje, que nos llevaron al análisis de datos. Ese análisis de datos lo hicimos a través de la triangulación de datos que fundamentamos en la metodología Lesson Study. Esa metodología Lesson Study que se fundamenta en 7 fases. Estas 7 fases que permiten observar y analizar la práctica docente para mejorarla y compartir finalmente los resultados con la comunidad educativa. De acuerdo con EVIA, las fases de este proceso están en la imagen que presentamos a continuación y que se relacionan entre sí en fases de planeación, implementación, evaluación y reflexión. Esa metodología Lesson Study se fundamentó con el trabajo colaborativo, con una dinámica que permitió además retroalimentar lo hecho, lo recopilado. La retroalimentación constante permitió la cultura de la valoración, nos permitió ir más allá con aportes valiosos del par académico, el par colaborador, que posibilitó un aprendizaje profundo sobre lo cual versa esta investigación. En el marco del enfoque pedagógico, la enseñanza para la comprensión, de acuerdo al postulado de Perkin, la comprensión se refiere a pensar y actuar flexiblemente con lo que sabe, yendo más allá de la memoria. En ese sentido, la enseñanza para la comprensión, buscamos qué es lo que queremos que nuestros alumnos aprendan como un hilo conductor, el tópico generativo y las metas de comprensión. ¿Cómo sabemos que ellos comprendieron? Lo hacemos a través de los desempeños de comprensión. Y finalmente, ¿cómo sé que mis alumnos comprendieron? Esto se aplica mediante la evaluación diagnóstica continua, la cual propicia esa planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. El contenido de cada uno de los ciclos los podemos detallar mediante estos tres aspectos: la identificación, el desarrollo y la reflexión. Cada uno de los ciclos se documentó y se reflexionó sobre la práctica de enseñanza durante la ejecución. 8 ciclos en total. Estos 8 ciclos se presentan como una síntesis de la reflexión, no solamente de las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza y su contexto en el aula, sino que además en términos del quehacer, para ver de una forma crítica lo acontecido. Estuvimos reportándoles allí, colocándoles un nombre a cada uno de los ciclos. En el ciclo 1 fue importante, iniciamos con la ruta en la transformación de la práctica de enseñanza. Luego en el ciclo 2, el ambiente de aprendizaje en aislamiento social. En el ciclo 3, las acciones de implementación. En el ciclo 4, la implicación de ese aprendiz. En el ciclo 5, la evolución y las acciones de evaluación. En el ciclo 6, determinamos la implicación del aprendiz en ese trabajo colaborativo. En el ciclo 7, además de la implicación, implicarlo como responsable de su propio proceso de aprendizaje. Y finalmente en el ciclo 8, la enseñanza para comprensión como cimiento pedagógico para seguir transformando. Y es aquí donde continúa la práctica de enseñanza reflexiva por parte de la instructora hacia ese quehacer de manera crítica para poder mejorar y transformar. Dentro de los análisis de los datos emergieron subcategorías. Esas categorías en torno
a la planeación. La planeación usando la rejilla Lesson Study. Esa planeación requiere no solo el conocimiento disciplinar y el dominio del área en el cual se desempeña la instructora, sino que además los fundamentos teóricos y metodológicos que respaldan este tipo de planeaciones, y se recomienda abordarlo para luego orientar la planeación con base en estas apuestas. Como segundo punto aquí, en los análisis, la subcategoría emergente en la planeación, se encontró la secuencia didáctica a través de la aplicación de actividades que pudieran de una forma sistémica articularse con todas las actividades que se planeaban. Con relación a la implementación encontramos dos subcategorías, las cuales fue la mediación tecnológica y la estrategia didáctica, relacionadas entre sí mediante la implementación en ambientes de aprendizaje y el uso de las TIC. Finalmente, en la subcategoría emergente de evaluación encontramos la evaluación de aprendizajes como una evaluación formativa, una evaluación constante, una evaluación diagnóstica constante y una evaluación procesual que estuviera en todo el proceso del aprendizaje, como un instrumento de evaluación importante que se puedan utilizar las rutinas de pensamiento. El reporte de los resultados que responde a la pregunta de investigación a manera de conclusiones, encontramos que la planeación usando la rejilla Lesson Study requiere no solamente de ese conocimiento disciplinar, sino que además sustentar el componente teórico, realizarlo mediante la secuencia didáctica de las actividades. El uso de las TIC favorece el trabajo colaborativo. Los ambientes de aprendizaje que están basados en la confianza, la calidez y la orientación al logro, la retroalimentación al logro de esos aprendizajes se pueden evidenciar a través de la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. La propuesta que se presenta de experiencias didáctico-pedagógicas, transformadoras, reflexivas de la práctica de enseñanza, es esas actividades que sirvieron como puestas a la transformación y que se recomiendan la utilización en estos 4 aspectos. Inicialmente en la planeación, como instructor SENA, lograr estructurar de forma sistémica las actividades de la formación profesional integral, de la guía de aprendizaje, pero esta vez aplicarlas en el marco de la enseñanza para la comprensión, adoptar la formación profesional integral en el marco de la enseñanza para la comprensión. Se presenta en la propuesta una tabla, una estructura que se ajusta. Se logró implementar en el ejercicio de competencias claves el trabajo colaborativo, organizadores gráficos como apoyo a la formación. Estas actividades lograron en los aprendices comprensiones mucho más profundas que llevaron además a la evaluación de los aprendizajes, ya ahora visto desde el punto de vista de coevaluación formativa, con la utilización de un guión que facilitaba tanto la autoevaluación, coevaluación, como la evaluación continua y la implicación del aprendiz dentro de su propio proceso formativo. Finalmente, la reflexión de su propia práctica de enseñanza y la tarea de seguir en la línea de investigación, en la línea de la práctica de enseñanza, nos llevó a reflexionar de una forma continua esta acción educativa en ambientes de formación, y lo podemos hacer mediante la utilización de rutinas del pensamiento que nos ayuden a sistematizar experiencias pedagógicas y que nos lleven a continuar este camino de la transformación de la práctica de enseñanza y la reflexión continua. Muchas gracias.